Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este miércoles 11 de enero del año 2023. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez. En los controles, Julio Pinto, quien está de cumpleaños. Le deseamos lo mejor, se lo deseamos en privado. Y quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter @RCR750 y seguirnos a través de nuestras plataformas digitales en TuneIn y YouTube. Comento algunas informaciones rápidamente que tienen impacto en Venezuela y más allá de nuestras fronteras, porque ya tenemos a nuestros invitados para el tema que vamos a desarrollar la mañana de hoy. Estados Unidos se solidarizó con el preso político venezolano teniente coronel Igber Marín Chaparro en los 50 días de huelga de hambre como protesta por condiciones inhumanas de detención. La falta de respeto a derechos humanos impide soluciones democráticas y solución a la crisis en Venezuela. Así lo declaró el Departamento de Estado norteamericano y comenzamos el programa haciendo referencia a este caso porque preocupa y mucho lo que puede ocurrir con este oficial detenido. Forma parte de la lista de presos políticos de nuestro país. De hecho, su madre dijo recientemente: "La hijo está en tus manos". Esto lo tomo del pitazo para el 16 de diciembre que se nos permitió verlo. Ya se le notaban rasgos de deterioro físico. Me aterra solo de imaginar cómo ha de estar ahora, sostuvo Nelly Chaparro, mientras que se le quebraba la voz. Y hay un video efectivamente en redes sociales que ustedes pueden ver. Hemos conversado con abogados especialistas en derechos humanos de nuestro país y lamentablemente preocupa que se repita. Esperemos que no. Por eso empezamos el programa con esta información. El caso, tenemos muy fresco el caso del general Baduel. Continúa la violación de derechos humanos en Venezuela, país investigado por presuntos delitos de lesa humanidad, y la persecución. La Asamblea Nacional, bajo control oficialista, reinstauró la Comisión Especial para investigar robo de activos de la República, y esto ocurre en momentos en los cuales, saben ustedes, tribunales y fiscalía, también bajo control oficialista, hablan de órdenes de detención contra los miembros de la Asamblea Nacional electa en 2015. Por cierto, el Parlamento o los diputados que fueron electos en 2015 instalaron la comisión delegada en reunión privada. Esto lo tomó de monitoreamos. Y, designaron algunas de las comisiones. Sobre el destino de los activos, el gobierno norteamericano se pronunció recientemente. Esto vamos a hablar ampliamente durante la mañana de hoy, la situación de la industria, el telón de fondo de esta crisis, la situación económica, porque nuestro país, a pesar del deterioro de petróleos de Venezuela, sigue dependiendo de la exportación petrolera. Bueno, el Departamento del Tesoro norteamericano, concretamente de la OFAC, aclaró cuál es, digamos, la responsabilidad de la Asamblea Nacional del 2015 con relación a los activos. Aparentemente podrían manejar estos bienes en el exterior. El Departamento del Tesoro, esto lo tomó del Diario de las Américas, precisó que la licencia que ha aprobado con relación a estos temas incluye a la Asamblea Nacional electa en 2015. Y me parece que ya tenemos a nuestros invitados vía Zoom. Perfecto, aquí los veo. José Toro Hardy, experto petrolero, quien estuvo en la Junta Directiva de Petróleos de Venezuela. Como siempre, un gusto saludarlo. Gracias por atendernos. Como es la primera entrevista del año, le deseo lo mejor en este 2023. También está con nosotros Omar Lugo, quien es director del portal El Estímulo, periodista especializado en la fuente económica. A ambos un abrazo muy grande. Bienvenidos, muy buenos días. Buenos días, saludos. Sandra, Omar, un gran abrazo de Año Nuevo. Lo mejor para este año les deseo a los dos y a sus familias también. Igual. Gracias también para ustedes, especialmente María Alejandra. Gracias por la invitación de nuevo a este espacio. A José Toro, economista que admiramos, queremos mucho desde hace muchos años, coincidiendo en el análisis de Venezuela, de la economía, del petróleo, de todos estos temas de interés común de las personas que nos escuchan en cualquier lugar del mundo donde se encuentren en este momento. Pues yo iniciaría conversación con José Toro Hardy con relación al tema que nos ocupa. Decíamos
al inicio, Venezuela sigue dependiendo de la exportación petrolera y en buena medida el deterioro de PDVSA explica, y me corregirá si me equivoco, lo hemos hablado con él y otros analistas, lo que está ocurriendo con el posible regreso incluso de la hiperinflación a nuestro país. Le pedí un comentario en momentos en los cuales se anuncia la designación de una nueva junta directiva al frente de PDVSA, liderada otra vez por un militar. Lo escuchamos. Bueno, ciertamente Venezuela sigue siendo absolutamente dependiente del petróleo, a pesar de que el gobierno pareciera haber cumplido con su promesa de eliminar la dependencia del petróleo. Bueno, cumplió por la vía rápida de eliminar la renta del petróleo, pero como no creó otros sectores económicos que pudieran sustituir al petróleo del país, lo que ha caído es en una pobreza impresionante. La caída del Producto Interno Bruto ha sido sin precedentes en una economía por la cual no ha tenido una guerra. El empobrecimiento ha sido brutal. Hay una cosa que los economistas llamamos el coeficiente de Gini para medir la diferencia entre, digamos, los más ricos y los más pobres de una sociedad. Ese coeficiente indica que se ha profundizado enormemente la diferencia entre los más ricos y los más pobres, bueno, y el deterioro general del país. Y no tenemos todavía quien reemplace el petróleo. Por eso en este momento muchos ven con interés el posible regreso de actividades petroleras, fundamentalmente a través de Chevron, lo cual puede ser interesante. Sin embargo, estamos hablando de cantidades muy limitadas. Venezuela estaba produciendo en 1998 3.300.000 barriles por día, se ha prestado a aumentar la producción por encima de 5 millones y hoy en día quizás estamos en el entorno de 650 a 700.000 barriles por día. La acción de Chevron podría llevar a aumentar su producción unos 150.000 barriles diarios en un año. Y por supuesto eso no alcanza de ninguna manera para pensar en una recuperación de la economía en términos que todos desearíamos. Omar, ¿Aló? quisiera tu criterio sobre el tema que no sé si me escuchan ustedes. Sí, te escucho perfectamente, María Alejandra. Perfecto. Omar, quisiera tu criterio sobre lo que dice José Toro Cardi y agregaría el tema de la designación de una nueva junta directiva al frente de Petróleos de Venezuela con personas, en muchos casos, he escuchado toda clase de análisis en torno a lo que podría ocurrir en esta administración liderada por el oficial Pedro Tellechea, quien es ingeniero mecánico, pero también es efectivo de la Fuerza Armada Nacional. Te escuchamos. Bueno, mi impresión durante todos estos años, que ya son 20, es que hay más de 20, hay una tendencia a pensar que un uniforme militar te confiere atributos y capacidades para la gerencia pública, para manejar empresas, para actuar con bienes del Estado y por lo tanto de todos los venezolanos de una manera eficiente. Pero bueno, el nuevo presidente de PDVSA es magíster en ciencias militares, navales, si no me equivoco, ingeniero mecánico, y tiene, como dirían los boxeadores, en el mundo del boxeo, una foja, es decir, una trayectoria con muy pocos resultados, al frente de Benalún y al frente de Pequibén. El punto es que el estado actual de la industria petrolera, de lo cual nos puede hablar mucho mejor José Toro, es tan desastroso y tan lamentable que se necesita una suma de los mejores cerebros de Venezuela especializados en el área petrolera, ya sea de la oposición, del gobierno, de donde los saques, especialmente de perfil internacional, para poder recuperar una industria que además necesita enormes inversiones, pero enormes inversiones, encima de 100.000 millones de dólares, para poder recuperar unos niveles eficientes de producción que puedan ser representativos e importantes para rescatar, reflotar a toda la economía venezolana, porque en efecto PDVSA sigue siendo el corazón, el motor de la economía venezolana, solo que es un motor infartado, un corazón infartado, que tiene una esclerosis, una acumulación de grasa en todas las arterias de la industria, haciendo una analogía con la temeraria con la ciencia médica,
y necesita de verdad grandes especialistas, pero sobre todo necesita de cambios políticos para que puedan venir las grandes cantidades de inversiones, de fondos que hace falta para reflotar la industria, porque el gobierno venezolano no tiene por ninguna parte plata para eso, y en las actuales condiciones de desconfianza y de inseguridad jurídica, es muy poco probable que empresas privadas internacionales y nacionales se atrevan a poner mucha plata en PDVSA. Es una impresión en general que me parece la prioridad de este país, porque como dice Pepe Toro, este es un país petrolero todavía, y el venezolano común sabe en cuánto depende del petróleo su vida diaria. Mariale, José Toro. Le pregunto a José Toro Hardy, ¿qué lectura hace a la designación de este nuevo presidente de Petróleos de Venezuela, el coronel Pedro Tellechea, quien no tiene, digamos, amplia experiencia en la industria? No sé si priva la afinidad ideológica, en este caso por encima de la experiencia, como ha ocurrido durante todos estos años, eso en primer lugar, y por otra parte, ¿cómo ve usted la salida del anterior presidente Asdrúbal Chávez? Lo escuchamos. Bueno, en primer lugar, yo no conozco la trayectoria, excepto lo que he leído en la prensa, del nuevo presidente de PDVSA, el coronel. No lo conocía, no había leído de él, y lo poco que había leído es que su actuación en Benalúm había sido muy mala y que su actuación en Pequibén algo mejor, pero nada espectacular. De manera que no pareciera reunir los requisitos para manejar una industria tan compleja como esa, a menos que demuestre lo contrario. No es que el hecho de ser militar de alguna manera sea considerado como un aspecto negativo. Recordemos que PDVSA nace con un militar extraordinario, como fue el general, ¿cómo se llamaba? Rafael Alfonso Rabar. Pero es que el general Rafael Alfonso Rabar tenía una trayectoria académica de primer orden, había sido graduado en las mejores universidades de los Estados Unidos, con ciencia en las mejores, con posgrados en las mejores universidades de Francia, había tenido una trayectoria administrativa, había sido presidente de la CBF, de la Corporación Venezolana de Fomento, y en fin, toda su trayectoria indicaba que era una persona extremadamente bien capacitada para la presidencia de la naciente PDVSA, cosa que demostró. PDVSA llegó a ser lo que fue porque nació con buen pie. Bueno, a lo largo de su trayectoria hubo otro general que también fue presidente, incluso ya durante la etapa de Chávez, y aunque no estuvo mucho tiempo, su labor fue muy buena, como fue el general Guacaipuro Alameda. El general Guacaipuro Alameda era un hombre muy bien calificado académicamente, muy bien calificado también en cuanto a su experiencia laboral anterior, y cuando llegó a PDVSA tuvo la humildad de reconocer que él, si en algo no estaba preparado, era en petróleo, y por tanto se rodeó de la mejor gente que había en PDVSA para que lo ayudaran a administrar aquella empresa. Y lo hizo bien, y quizás por lo que lo hizo bien, lo sacaron muy rápidamente. De manera que a mí el aspecto ideológico es la parte que más me preocupa. Por supuesto, y la falta de preparación, ahí no se puede llevar gente improvisada. En PDVSA siempre se había caracterizado siempre por lo que llamaban la meritocracia. Quien iba a trabajar en PDVSA, en general no buscaba un puesto de trabajo, buscaba una carrera de por vida, y sabía que cada 6 meses iba a ser sometido a un proceso de evaluaciones, y quien superaba el proceso de evaluaciones se le aceleraba la carrera. Y quienes llegaban al manejo de la empresa, a la directiva de la empresa, eran los mejores. Hoy en día no vemos eso desde hace mucho tiempo, y hemos visto probablemente en buena medida como consecuencia de eso el deterioro fenomenal de lo que llegó a ser la segunda mayor empresa petrolera del mundo. Bueno, si permiten, nuestro invitado, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme al impacto que tiene en la práctica el deterioro de la industria petrolera en nuestro país, porque insistimos, Venezuela, a pesar del declive y la destrucción, si me permiten, de Petróleos de Venezuela, sigue dependiendo de la exportación de crudo. En este momento, al regreso quisiera el comentario de nuestros invitados, el impacto que esto tiene en materia de inflación.
y por qué esta situación probablemente es una de las razones que han colocado a Venezuela al borde otra vez de la hiperinflación. Regreso, les doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica, y estamos haciendo énfasis, entre otras cosas, en la situación de la industria petrolera en nuestro país. Nos acompañan Omar Lugo, director del Estímulo, periodista especializado en la fuente económica, y José Toro Hardy, experto petrolero que estuvo en la Junta Directiva de PDVSA. Yo les dejaba una inquietud a nuestros invitados. Inicio con Omar. Tú escribiste hace algunos días un artículo en el Estímulo titulado Dólar, inflación, petróleo y otro frenazo. ¿Qué esperar de la economía de Venezuela en 2023? Y te pediría tu comentario, Omar, sobre la inquietud que dejábamos, el impacto que ha tenido el deterioro, la destrucción de la industria petrolera sobre los índices de inflación, una situación que nos ubica otra vez frente al posible regreso de la hiperinflación en nuestro país. Te escuchamos. Bueno, algo que nos podría explicar mejor nuestro amigo José Toro, una de las razones es que ante esa caída abrupta de la renta petrolera, del ingreso petrolero, el gobierno volvió a hacer con más fuerza, a practicar con más fuerza su impresión de dinero, fabricación de dinero sin respaldo, agregarle números a sus cuentas digitales, y se multiplica pues la cantidad de dinero en la economía, en términos de bolívares. Ahora bien, el gobierno todavía tiene un desfase enorme en términos de pagos de los empleados públicos, de los maestros, de los profesores, de todo el mundo en realidad, y el gasto público ha disminuido muchísimo en los últimos años porque técnicamente es un gobierno quebrado, así como PDVSA es una empresa quebrada. Es decir, hay un desfase todavía en las necesidades insatisfechas de la población, especialmente de los empleados públicos, y cada vez que el gobierno medio asoma el pago de un bono, por muy miserable que este sea, que son muy miserables, o sea, hay un impacto en la cantidad de bolívares que se va a presionar el mercado cambiario por varias razones. La primera es porque esta economía depende de las importaciones por completo, y la segunda es porque no hay confianza absoluta en las políticas económicas ni en la estabilidad de la moneda. Hay una dolarización salvaje y en la práctica hay al menos 3 tipos de cambio en la economía: el oficial del Banco Central, el paralelo y el impuesto por las expectativas de la gente. ¿Qué quiere decir esto? Tú vas a cualquier buhonero de Petare o de Katia
y las mercancías que ellos están calculando para la venta ya están considerando un dólar por encima de 20, aun cuando el mercado paralelo ayer cerraba más o menos en esa tasa, en 20 y tanto ayer, frente al 18 del Banco Central de Venezuela. 18.80 para ser exacto fue el Banco Central ayer, pero el dólar promedio está en 20,23. Pero esa tasa de 20 bolívares por dólar ya estaba vigente en el mercado informal desde hace más de un mes. Es decir, cualquier buhonero, cualquier técnico, cualquier persona que esté cobrando, llevando la tasa de bolívares a dólares, está muy por encima de estas tasas referenciales, porque justamente espera que sigan subiendo los precios, porque los bancos no están liquidando dólares a ninguna tasa, en muchos casos para el comercio, para empresas, y porque en estos días de fin de año aumentó justamente la demanda sobre la divisa. Lo preocupante de todo es que enero es un mes muerto, un mes normalmente de poco impacto inflacionario, pero hay un repunte tanto en el precio del dólar en el mercado paralelo como en las expectativas negativas de la gente. Y solo para redondear allí la idea, la inflación anual del año pasado, medida por el Observatorio Venezolano de Finanzas, se ubica en 305%, mientras que el dólar aumentó solo 277%. Eso deja en los primeros días de enero una diferencia de casi 30% entre el precio del dólar paralelo con respecto a la inflación, y te revela que hay un margen enorme para que siga subiendo esa referencia en el mercado. María Alejandra Toro, adelante. José Toro Hardy, ¿por qué el deterioro de la industria explica en buena medida que Venezuela esté al borde de la hiperinflación? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, a propósito de lo que decía en torno a Chevron, ¿qué expectativa tiene en el corto y mediano plazo? Nos han explicado que de momento hay labores de mantenimiento que va a llevar un tiempo, a pesar de que ayer esta empresa realizó el primer envío de crudo venezolano a los Estados Unidos. Lo escuchamos. Bueno, lo primero que quisiera decir es que para entender la inflación tenemos que imaginarnos una balanza. Digamos que en el platillo izquierdo de la balanza vamos a poner toda la masa de bienes y servicios que se produce y se presta en el país. El petróleo, o la agricultura, o las industrias, o los servicios de los profesionales, etcétera. Eso se le asigna un valor que está en el platillo izquierdo de la balanza. Y en el platillo derecho de la balanza está la masa de dinero que circula. Cuando la masa de dinero que circula equivale al valor de los bienes y servicios que están en ese otro platillo, la balanza está en equilibrio. Ahora, ¿qué ocurre si en un momento determinado, porque el gobierno no tiene para cubrir sus gastos, tiene un déficit fiscal que no puede manejar, recurre al Banco Central para que imprima simplemente mayores cantidades de dinero? Y esas mayores cantidades de dinero se ubican en el platillo derecho de la balanza, pero mientras tanto en el otro platillo no se coloca nada. Entendamos entonces qué le pasa a la balanza: pierde su equilibrio. Habría muchos bolívares tratando de comprar pocos bienes, y el resultado es que eso es lo que es la inflación. Los bolívares que antes entraban a Venezuela eran el producto de que se vendía, en buena medida era el producto de que se vendía el petróleo. En los dólares que se vendían el petróleo ingresaban al Banco Central de Venezuela. El Banco Central emitía un monto equivalente en bolívares, pero conservaba esos dólares en forma de reservas internacionales, de manera que esos bolívares nuevos tenían un respaldo en dólares. De ahí, a través del proceso de gasto público, a través del proceso de presupuesto, el crédito de los bancos, la economía era alimentada por esa masa de dinero. Ahora, ¿qué está ocurriendo ahora? Como no ingresan suficientes dólares porque la producción petrolera se ha venido a pique, el gobierno, por un lado, tiene un déficit que está financiando, emitiendo bolívares sin respaldo por parte del Banco Central. Pero por otro lado, el propio déficit de la misma PDVSA, de la propia PDVSA, está siendo cubierto mediante auxilios de bolívares que emite el Banco Central. Eso evidentemente crea un crecimiento fenomenal de la masa de bolívares
que no se corresponde con los bienes y servicios que se producen. Pero adicionalmente está el tema de las expectativas que estaba mencionando en este momento Omar. Esos boneros que él menciona, a la hora de vender una mercancía, ellos no solo están pensando cuánto les costó la mercancía, están pensando cuánto les va a costar reponer esa mercancía. Y como la expectativa es que el dólar va a ser más caro, ellos aumentan el precio de la mercancía para poder reponer la que venden a precios que ellos suponen serán más costosos. De manera que eso empieza a formar un fenómeno de que se retroalimenta de excedentes de circulante, de falta de dólares, de expectativas crecientes. Ese fenómeno que se retroalimenta es como una bola de nieve que crece y crece y crece. El gobierno, de alguna manera, había en los últimos 2 o 3 años, había logrado cambiar un poco las expectativas mediante una modificación cambiaria, liberó un poco el control de cambio, le dijo a la gente, compre lo que usted quiere, pero use sus propios dólares. Esos dólares empezaron también a circular en la economía y eso tendió a eliminar, a disminuir la inflación. Pero para hacer eso el dólar tenía que mantenerse barato y el Banco Central tenía que estar permanentemente vendiendo dólares en el mercado para que el dólar fuese barato. Ya no tiene dólares el Banco Central, ya no tiene cómo mantener el dólar bajo y eso hace que el dólar sube y eso retroalimenta la inflación. ¿Cuál es la expectativa? Bueno, la expectativa es que el ingreso de dólares pueda aumentar de Chevron, que llega ahora a aumentar su producción en Venezuela y que obviamente para poder aumentar su producción tendrá que invertir. Finalmente yo le preguntaría a nuestros invitados, Omar, sobre el destino de Citgo, una empresa que se ha revalorizado con el tiempo por encima de los $10,000 millones, tomando en consideración esta crisis institucional que se ha profundizado luego de la disolución del gobierno interino en Venezuela. Si se liquida ahora mismo, esta corporación no alcanzaría para pagar todos los reclamos, los litigios que tiene el régimen venezolano en el exterior. ¿Qué puedes decirnos, Omar? Te escuchamos. 2 cositas. La primera, retomando el tema de Chevron, antes de que se me escape, hay que recordar los parámetros establecidos por la licencia 41 que impiden a Chevron darle cualquier dividendo o cualquier ingreso en dólares al gobierno de Maduro. Eso limita muchísimo las expectativas en cuanto a la recuperación de la industria petrolera a partir de Chevron. Y las expectativas que además las comparten, además de los buhoneros, los empresarios, los trabajadores por cuenta propia y el asalariado común, seguirán deteriorándose por múltiples razones. Sobre Citgo no tengo mayor conocimiento del tema, pero he leído algunos trabajos importantes de José Ignacio Hernández, a quien me permito recomendarte para discutir el tema, donde hay unas advertencias muy claras desde el punto de vista legales sobre lo que puede pasar con estos activos de Venezuela que están expuestos a demandas de acreedores internacionales que van desde Cristalex hasta tenedores de la deuda externa venezolana, de bonos de circulación en el mercado. Hasta ahora ha sido protegida de embargos. Citgo, inclusive hay órdenes emitidas por jueces en algunas etapas de los juicios que se han llevado en Manhattan y en Houston sobre los activos de Citgo, y se han frenado esas ejecuciones judiciales solo por la protección que le ha conferido el gobierno de Estados Unidos, primero Trump y después Biden, en el contexto de esta situación de negociación y de crisis política y de doble gobierno o gobierno interino, como quieras llamar a toda esta fórmula que se buscó para proteger esos activos y evitar que cayeran en manos directas del régimen de Nicolás Maduro. La situación, ese limbo en que ha quedado el asunto de la representación internacional de la oposición, pone en evidencia los riesgos de estos activos, en que han caído estos activos, que en efecto, como tú dices, son empresas muy rentables. Citgo tiene una enorme presencia todavía en el mercado, sobre todo en la costa este de Estados Unidos, pero el sistema judicial de Estados Unidos también es muy complejo y si hay un fallo, tendría que ser acatado. Si hay un fallo, sin apelación, y la empresa tendría que ser liquidada para ponerla en manos de sus acreedores.
Eso suele ocurrir en los países endeudados, inclusive llegó a pasar en Argentina hasta con un barco de la Marina, de la Naval de Argentina. El caso es que Venezuela, como moroso internacional, con una deuda pública externa en default, en moratoria, está expuesta inclusive en el futuro a mayores demandas de este tipo, y los pocos activos de que dispone el país en el exterior podrían ser embargados. José Toro Hardy, ¿qué dice usted? Estoy absolutamente de acuerdo. La deuda pública de Venezuela, si mal no recuerdo, supera los 170.000 millones de dólares. El valor de Citgo puede estar en el orden de 12.000 millones de dólares. Bueno, Venezuela no está pagando sus deudas. Varios acreedores han ganado arbitrajes internacionales y juicios en los Estados Unidos, y la única forma que encuentran para cobrarse es con los activos de Citgo. Hasta el momento eso no ha ocurrido porque el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos las está protegiendo. Si llegara a desaparecer esa protección por cualquier circunstancia, y son protecciones limitadas en el tiempo, bueno, perderíamos Citgo, tan sencillo como eso. Mi única recomendación a quien quiera que esté gobernando es empezar un proceso de negociaciones. Y puesto que nosotros necesitamos reactivar la industria petrolera y todas las actividades del país, yo empezaría por decirles, miren señores, nosotros necesitamos sus inversiones y ustedes necesitan producir lo que nosotros podamos producir aquí. Vénganse, vamos a cambiar deuda por inversión, vengan a invertir en Venezuela. Y de esa manera tratar de nivelar la situación. Pero por supuesto, para que eso pudiese tener éxito, tendría que haber seguridad jurídica. Y seguridad jurídica es la mayor de las carencias que en este momento tiene el país. Quiero agradecer a nuestros invitados, José Toro Hardy, experto petrolero, quien estuvo en la Junta Directiva de Petróleos de Venezuela, y Omar Lugo, director del Estímulo, periodista especializado en la Fuente Económica, por atendernos, acompañarnos. Gracias. Nosotros vamos a la pausa y al regreso vamos a conversar con alguien que seguramente responderá a nuestras inquietudes sobre el futuro de Citgo, el presidente de la Junta Administradora Ad Hoc de Petróleos de Venezuela, Horacio Medina, estará con nosotros al regreso de publicidad. Ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Yo creo que los políticos responsables proponen ideas y dicen que son de ellas y convocan a la gente a hablar de su idea. Me parece de muy mal gusto cuando la idea empieza a decir, bueno, esto no es mío, es de Venezuela. Eso significa que fracasó. Y entonces le están endosando al país la incapacidad para articular una idea que de suyo desde el principio era una idea y un curso estratégico. A mí eso me parece de mal gusto. Me parece que el marketing político no da para tanto. Así podemos ver el mantra de Guaidó: cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Él lo abandonó. El G4, que es del cual él es engendro, en representación bonos 2020, el hacer ingeniería financiera, recoger unos reales que no hemos visto de ninguna manera. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por RCR 750, la radio que se ve.
Ellos y que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Vamos amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica, tomando como punto de partida lo que está ocurriendo con la industria petrolera en nuestro país. Se suma a nuestra mesa de debate Horacio Medina, quien es presidente de la Junta Administradora Ad Hoc de Petróleos de Venezuela, designado por la Asamblea Nacional de 2015 y el gobierno interino de Juan Guaidó. Gracias por atendernos. Como es la primera entrevista del año, le deseo lo mejor en este 2023. Bienvenido. Bueno, muy buenos días, María Alejandra. Lo propio para ti, para tu familia y para todo el equipo y la audiencia de RCR. Pues mucho interés de conocer la opinión y análisis del tema que nos ocupa. Inicio preguntándole cuál es el destino de Citgo tras el cese del gobierno interino que presidía Juan Guaidó. Lo escuchamos. Bueno, pues muy bien. Indudablemente, antes del 31 de diciembre del año pasado, del 2022, pues había una situación con relación a todos los litigios que están en curso. A partir de ese momento, y una vez anunciado y publicado en Gaceta Legislativa las modificaciones que se hicieron al Estatuto de la Transición, esto ha derivado en una serie de interpretaciones, de inquietudes, de preguntas, de interpretaciones que se están haciendo sobre esas modificaciones, sobre todo en los Estados Unidos. Y digo esto por lo siguiente: aun cuando el Departamento de Estado ha expresado su opinión, el Departamento del Tesoro, en un tiempo que yo creo que es como un tiempo récord, emitió una licencia reconociendo pues esto es que está establecido en Hola, les saluda Mónica Pupo y los invito a acompañarnos a Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas, el único programa de radio dedicado para la fotografía y los fotógrafos. Diafragma 5.6 Radio, todos los sábados a las 11 de la mañana, por RCR, la radio que se ve. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Continuamos amigos, palabras más, palabras menos. Tuvimos allí un corte producto de la situación de los servicios básicos en nuestro país, la conexión a internet. Continuamos conversando con Horacio Medina, presidente de la Junta Administradora Ad Hoc de Petróleos de Venezuela. Él iniciaba su explicación en torno al destino de Citgo luego de la disolución, el cese del gobierno interino de Juan Guaidó, y decía antes de perder comunicación Horacio Medina que efectivamente el Departamento del Tesoro norteamericano había emitido una licencia, entiendo, en la cual aclara que la Asamblea Nacional electa en 2015, puede continuar manejando los activos venezolanos en el exterior, ¿correcto? Lo escuchamos. Sí, efectivamente, y decía además que esto, por supuesto, además del Departamento del Tesoro, ya también había sido puesto públicamente por el Departamento de Estado. Sin embargo, lo que ha ocurrido luego de la publicación en la Gaceta Legislativa de estas modificaciones
ha sido dentro de lo que significa el ámbito de los juicios y de todos los litigios legales que se están llevando adelante en estos momentos, pues ha habido una confusión tremenda, han habido muchas preguntas, interpretaciones, posibles situaciones que han detectado. Han estado muy activos todos los, los bufetes de abogados de los acreedores. Hay consultas con varios jueces federales y nosotros pues también nos hemos activado en ese sentido y hemos expresado un grado de preocupación importante porque sabemos que esto nos va a obligar a prestarle mucha atención en las próximas semanas para poder tener esto claro. Esto se lo hemos hecho saber ya a la presidenta de la Asamblea Nacional, a Dinora Figuera, sobre algunos casos en particular que ya hemos recibido este tipo de alertas y bueno, estamos definitivamente asumiéndolo como lo hemos asumido en otras oportunidades, pero estimamos que quizás en el próximo mes y medio, las próximas semanas, vamos a tener algunas complicaciones en este sentido hasta que finalmente se aclare y haya una interpretación en lo que va en este sentido. Recordemos que aquí en los Estados Unidos en un altísimo grado existe la independencia de poderes, así que no necesariamente el Poder Judicial, los jueces federales, aceptan sin analizar las decisiones que se toman desde el Departamento de Estado o desde el Departamento del Tesoro. Y es que el tema de la representación jurídica de nuestro país y sobre todo al frente de la industria petrolera es fundamental en el marco de estos litigios, ¿correcto? Correcto, además María Alejandra, o sea, hay un punto que es importante, aun cuando hayan cambios, aun cuando exista este reacomodo, esta decisión política de hacer este cambio, los juicios no se detienen, ya lo hemos visto, es claro y evidente, público y notorio que los juicios no se han detenido y que hemos estado interactuando por ya casi 4 años o por 4 años en estos asuntos legales en defensa de los activos. Y son 4 años que todavía tenemos y preservamos el control importante de varios de los activos que corresponden a Citgo en general dentro de los Estados Unidos y algunos otros activos en el exterior. Entonces, de verdad es una situación, hay que entenderlo, hay un cambio estructural profundo y esto amerita un análisis por parte de sobre todo los jueces federales. Esto va a abrir alguna ventana para que los acreedores busquen entonces alguna ganancia, como dicen por allí, en ganancia, en río revuelto, ganancia de pescadores, y entonces, mientras tanto, no podemos paralizarnos, y por eso hemos actuado en consecuencia, y ya estamos en conversaciones, ya estamos también nosotros pidiéndole interpretaciones muy claras y precisas a nuestros abogados sobre la interpretación que podría tener esto. Entonces, sí, van a ser yo te decía, unos meses, un par de meses, unas 6 semanas, 2 meses, donde nosotros vamos a tener que interactuar muy cercanamente con nuestros abogados en todos estos litigios que están activos en este momento. Vale mencionar, solo para recordar, empezando el año, en los bonos 2020, el caso está en la Corte Superior de Nueva York, algo así como el Tribunal Supremo de Justicia de Nueva York. Allí se está analizando las decisiones que se tomaron aguas abajo, antes de que el Comité de Apelaciones tome una decisión, hace la consulta sobre la constitucionalidad o no del colateral que se puso de Citgo del 50.1% en estos bonos 2020. Tenemos el caso que conoce todo el mundo popularmente como el caso de Crystalex, que es un caso que tiene ahora Tenor Capital, un fondo de Nueva York, y que involucra, por supuesto, una demanda en principio, y lo recordamos, contra la República, que ha derivado en una demanda contra Citgo. Tenemos un caso de ConocoPhillips, tenemos un caso de Dresser Atlas, Dresser Rand, perdón, y otros casos pequeños donde, repito, se han comenzado a activar los abogados. Así que hay que prestarle mucha atención y, como dije anteriormente, algo era antes del 31 de diciembre y esto cambia luego de la publicación en la Gaceta Legislativa de los cambios del Estatuto de la Transición. Pero es que además, en el caso de Crystalex, el juez Leonard Stark aprobó un calendario de venta de las acciones de Petróleos de Venezuela, de Citgo, además de pedir al Departamento del Tesoro norteamericano que tomara decisiones sobre este caso, ¿correcto? Sí, allí sucede que el juez Stark tomó una decisión en el año 2018, tomó la decisión antes de que asumiera el gobierno interino. La decisión fue que había que pagarle a Crystalex en aquel momento, ya en la transición a Tenor Capital, y lo que hicimos fue apelaciones sobre la forma como se estaba manejando. Hemos hecho observaciones importantes al nombramiento de este señor especial, el Special Master, que es como se denomina
a la persona que el juez Stark ha nombrado para llevar adelante una suerte de subasta. Hemos hecho observaciones en el sentido de que eso perjudica de una manera importante el valor efectivo del activo. Y bueno, estamos en esa etapa. El Special Master ha consultado por instrucciones del juez Stark al Departamento del Tesoro, a la OFAC, para ver si le otorgan la licencia y si es necesario tener una licencia para llevar adelante este proceso de subasta o no. Y eso todavía no hemos tenido la respuesta. El juez Stark dio un plazo de 6 meses que vencen en marzo, podría ser antes, y como dije anteriormente, hay algunas peticiones de algunas de las partes involucradas que están pidiéndole al juez Stark una audiencia muy probablemente para ver su interpretación. Entonces, nosotros estamos muy al tanto de esto, estamos haciendo un seguimiento. Muchas de las cosas no podría continuar comentándolas porque entran en eso que en Venezuela llamamos el secreto sumarial, pues, y que declaraciones podrían influir de alguna manera en este juicio. Así que lo que decimos es, estamos sobre eso, estamos popularmente hablando montados en el asunto, estamos viendo cuáles son las posibles opciones y nosotros ya tenemos opciones. Yo quiero recordar que no es en la misma Citgo que teníamos en el 2019 que la Citgo que tenemos en el 2023. Es bastante diferente. En aquel momento eran 4.800 millones de deuda, acosada por todos lados, sin acceso al mundo financiero, sin poder tener reputación que mostrar, seriamente cuestionada por casos de corrupción que, dicho sea de paso, todavía continúan siendo investigados por el Departamento de Justicia, y hoy en día el Departamento de Justicia sigue investigando, pero la imagen y la reputación de Citgo se ha recuperado de una manera importantísima. También se ha recuperado todo lo que es el procesamiento, todo lo que es la parte operacional, y desde el punto de vista financiero hemos hecho ya una rebaja importante en la deuda que tenía Citgo. Se ha valorado la empresa de 4.500 millones de dólares que tenía en el 2019 a unos 12.000 millones que tenemos en este momento, de modo que estamos en una posibilidad mucho más fuerte, mucho más real, mucho más cierta de poder continuar protegiendo el activo. Pero, repito, obviamente hay un ruido en el sistema en este momento, producto de una decisión que no me corresponde a mí calificarlo, no, es una decisión política que tomaron quienes le correspondía tomarla, y a nosotros nos toca entonces ahora darle curso para tratar de mantener la preservación del activo tal como lo dicta el Estatuto de la Transición y el decreto que nos nombra. Aunque todo hay que decirlo, ustedes el año pasado advertían sobre lo que podía ocurrir si decidían partidos políticos de la Plataforma Unitaria de la Asamblea Nacional 2015 disolver el gobierno interino de nuestro país. Al regreso de la pausa tenemos que ir a publicidad. Quisiera referirme en detalle al tema Crystalex. Ellos están pidiendo, me corregirá si me equivoco, recuperar $1.200 millones en este laudo con Venezuela. Eso se ha detenido efectivamente producto de las medidas aprobadas por el gobierno norteamericano y en su momento el reconocimiento a Juan Guaidó. Yo le pediría un comentario porque con nuestros invitados anteriores advertíamos que liquidando Citgo en el peor de los escenarios no sería suficiente para pagar la deuda que ha adquirido durante todos estos años el régimen venezolano. Al regreso de la pausa quisiera su comentario. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan.
Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Hablando a esta hora con Horacio Medina, quien es presidente de la Junta Administradora Ad Hoc de Petróleos de Venezuela, designado por la Asamblea Nacional 2015 y el gobierno interino de Juan Guaidó. Y yo le dejaba una inquietud, porque solo en el caso de Cristalex, allí están pidiendo una indemnización o recuperar 1.200 millones de dólares de un laudo que hay con nuestro país. Yo le pedí un comentario sobre este punto en específico y además decíamos que ni siquiera liquidando la empresa en el peor de los escenarios alcanzaría para pagar todos los compromisos que ha adquirido el régimen venezolano durante estos años. Lo escuchamos. Sí, eso es correcto, María Alejandra. Definitivamente, aun cuando Citgo tenga un valor de mercado de 12.000 millones de dólares y pueda asumir, como en efecto lo podría asumir, y lo digo con toda responsabilidad, por lo menos los casos que están activos, que actualmente están en el litigio, incluyendo el de este fondo Tenor Capital. Yo insisto en esto porque Crystal le cedió al fondo Tenor Capital mediante un pago los derechos de litigio. Y este es un fondo de los que hay en Nueva York que son implacables en este tipo de cosas. Pero sin embargo, esos 1.200 millones de dólares, lo que tenemos hasta ahora en la apreciación que existe, se han reducido porque ellos recibieron antes de terminar el 2018 un pago por parte de Maduro con algunas acciones y algunos asuntos que estamos precisamente aún tomando en cuenta que serían esos 1.200 millones de dólares, 1.900 millones de dólares de los bonos 2020, alrededor de unos 1.200 millones de ConocoPhillips y algo como de 200 millones alrededor de Dresser Ram. Nosotros hemos dicho que en un plazo perentorio, no muy largo, podríamos presentar un plan de pagos para asumir esas responsabilidades. Ahora bien, toda la deuda que tiene el petróleo de Venezuela en las demandas que existen actualmente superan los 20.000 millones de dólares. Y si ni hablemos de lo de la República que podrían derivar hacia allá. O sea, es prácticamente imposible, no hay forma de que eso pueda ser asumido por ninguna empresa. Esto tendría que ser un proceso que también creo que debe adelantarse, y en este sentido ya habíamos comenzado a trabajar en el último trimestre del año pasado, un plan de reestructuración de la deuda para poder nosotros tener una respuesta efectiva a este asunto, porque no hay forma de que esto pueda resolverse si no se reestructura la deuda, si no se difieren algunas de los pagos que habría que hacer. La situación es realmente compleja. Quizás mucha gente no tenga conciencia del grado de endeudamiento absolutamente brutal al que fue sometido Venezuela y en su particular PDVSA, que han derivado en Citgo en mucho de eso. Perdón, sobre en muchos de esos casos. Entonces, incluso en momentos de altos precios del petróleo. Inclusive en momentos de los mayores ingresos que se han tenido. Entonces, yo lo que digo aquí en este caso es que eso es un proceso que también habíamos comenzado a adelantar. Estamos a la espera de las decisiones que tome ahora el nombrado, pues, Consejo de Administración y Protección del Activo, donde, por cierto, vimos la renuncia de su coordinador hace apenas un par de días, Alejandro Plas. Y entonces, bueno, tenemos que aclarar, tenemos que conversar, tenemos que reunirnos con este consejo, con la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, para comenzar a tomar decisiones en este sentido, y eso es lo que hemos venido solicitando en los últimos días también, porque mientras tanto nosotros vamos a hacer nuestro trabajo, que es el defender los activos de los venezolanos. Nosotros hablamos en estos términos, tú sabes que siempre lo he dicho en tu programa, no estamos defendiendo ninguna parcialidad política, a ningún nombre en particular, estamos defendiendo un activo que es de los venezolanos. Tenemos un grado de angustia que se ha, digamos, aumentado en los últimos días, pero seguimos pensando que si lo hacemos de una manera racional, estructurada,
conversada, aún en el cambio de esa dinámica que veníamos teniendo, nosotros podríamos todavía mantenerlo, pero es absolutamente imposible, y para responder concretamente tu pregunta, que el Citgo pudiese asumir las deudas totales de PDVSA o las deudas totales de la República en un corto plazo. Para concluir, nos queda un minuto. Es incierto, entonces, el destino de los bienes en el exterior luego de la disolución del gobierno interino, y en el peor de los casos, terminarían en manos de los acreedores, ¿es lo que usted quiere decir? Sí, exactamente. Lo que quiero decir es que nosotros todavía, a pesar de los cambios, a pesar de todas las interpretaciones que se puedan dar, nosotros tenemos un grado de confianza también importante en poder decir que por lo menos durante el año 2023 nosotros podemos preservar ese activo, y habría que trabajar muy duro para poder llegar a donde queremos llegar hasta el momento que haya unas elecciones, un nuevo gobierno en Venezuela que se ocupe entonces de manera directa de esto. Eso es lo primero. Y lo segundo, lo que quiero decir es que definitivamente hay un camino que andar, es complicado, y los acreedores podrían ponerse en posesión de esos activos, el cual se perdería absolutamente para siempre, bajo términos y condiciones que quizás no valoricen adecuadamente el activo. Horacio Medina, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos tan tempranito, además, por cambio horario. Él es presidente de la Junta Administradora Ad Hoc de Petróleos de Venezuela. Gracias. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares, de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción, Caterine Manzano, en la producción, Génesis Rodríguez, en los controles, Julio Pinto, hoy de cumpleaños, y quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos.